Todo el mundo espantado con las. ¿Cómo era? Ay, no, pero ¿cuál era? Yo lo tenía abierto y ahora ya no está abierto. A ver, Facebook. Pero tú te sabes tu correo y todo eso para entrar. Yo sí entré la vez pasada, ¿no? La vez pasada entró en automático porque estaba tu página abierta. No, así entré porque hasta te dije cómo se mete la arroba. ¿Y cómo se mete? Con el control y el A y el 2, pero a ver si puede, si no está. Pero luego no me acuerdo muy bien. Hasta se salió. Ahí está. Gmail.com. Otra vez, por favor. Aquí está. Ahorita le tengo que borrar cosas, pero ahí está. ¿Qué? Correo electrónico, número de celular no está conectado a mi cuenta. Encuentra tu cuenta inicial. Así es tu cuenta, sí. A ver, ponle el, a ver qué pasa. No transmitimos por el cuenta, la compartimos en tu cuenta. Pero no, no lo reconoce. Pero ¿por qué no reconocen? Ahí Ah, está. ahora sí. Pero dice que no, no era tu cuenta. La contraseña que te dijiste. Un día lo lograste y según yo el otro día se te olvidó y por fortuna estaba ahí conectado. No sé, para que te acuerdes, no haya problemas. Sí, continuar como quieres poner tu Mi aparato. teléfono. Sí, porque tú ahí es donde recibes los. Los estos. Ujú. Si es que dice 1.1 mil seguidores. Órale. 1.1 mil seguidores. No, sí, sí, pues está súper popular, maestro, qué barbaridad. Déjame ir a mi Facebook. ¿Dónde sale? No, vuélvela a rezar, ¿Arre qué? pues vuelve a. No, así no. Vete ahí, a ver si sales, no sales. Aquí en la Ahí estás, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, Okidoki. ya me lo vamos a empezar. Quiero compartir también en mi Facebook para que todos los que
millones, 1.000 millones de seguidores que dices que tenemos, empiecen Dale más para bajito. así, ok, ok. Entonces, ahí tenemos esto, podemos compartir pantalla, mira, podemos compartir, hoy vamos a esto, y entonces vamos a esto, y podemos compartir pantalla si queremos compartir para tener todo ya listo y luego regresamos a la reunión y podemos mostrar diapositivas si queremos. Estamos a unos 8 minutos de empezar. ¿Y qué lo estás transmitiendo ahorita? Sí, se está transmitiendo, pero eso es porque estamos un poquito desfasados. Ya era para que se viera normal. Se estaba viendo, ¿no? No sé. Aquí, mira, chiquito. No, pero es que mira, si yo le hago así, se ve la diapositiva, pero si le digo mostrar reunión, tendría que regresar y se quedó como fija. Entonces, vamos a decir, dejar de compartir, ¿no? No, Qué raro, ¿verdad? se estaba viendo. Ahorita lo mejoramos. Dejar de compartir y entonces seguramente tiene que salir. Ahí está. Ujú. Y si queremos compartimos y si no, no compartimos. Tú me vas diciendo, tú eres el director, no solamente eres el personaje principal de este webinar, sino también es el director y tú me vas dando indicación. No, todavía faltan algunos Unos minutos. minutos, 6, pero pues podemos ir platicando de que hablaremos de la anatomía del profesor que quedó obsoleto ante la IA o que quedará. Pero no podemos empezar a hablar todavía. Nada, no, Es el nada, tiempo. ningún tipo de... Esperemos. Bueno, podríamos ponernos, por ejemplo, en incógnitas, eso sí. Mm, Entonces esperamos, pero hay que ponernos en desincógnitas un minutito antes de que empiece. 8:50. Sí, un minutito antes, mira, nos siguen oyendo, entonces hay que poner
estemos transmitiendo. Ahora sí, muy buenos días desde Ixtapas y Guatanejo, como cada domingo, 9 de la mañana. O tal vez un poquito antes, porque tenemos por aquí un desfase para poder transmitirles a ustedes con puntualidad. Hoy tenemos un tema muy polémico. Hoy tenemos un tema que tal vez a algunos no les vaya a gustar mucho, pero se trata de pensar, de imaginar al maestro que tendrá pues todo en contra con la inteligencia artificial en los próximos años. El maestro que tal vez desaparezca porque no sea necesaria su actividad, su función, porque pueda ser suplida por la inteligencia artificial. Así, tal cual. Quiero aclarar que estamos pensando en el maestro universitario. Muy distinto es pensar en el maestro de primaria, de secundaria o de preparatoria. Tal vez ahí las cosas se presenten de otra manera, ya no digamos en el kinder. Y solo queremos pensar en este ejercicio imaginario, con un poco de teoría, con un poco de testimonios de algunos de los personajes que han contribuido a criticar o a enaltecer a la inteligencia artificial. Así que bueno, haciendo esta aclaración, estamos aquí, Regina Con Freiman, mucho mi gusto de estar con compañera, ustedes. ujú, y su servidor Héctor Sánchez Benítez, para comentar esto. Y bueno, comenzamos, maestra Freiman. Dígame usted, yo me dejo llevar. Usted lleva el baile y me va diciendo y Bueno, vamos hablando. vamos pensando entonces en estos primeros maestros que podemos esperar que desaparezcan en sus funciones en los próximos años, en la enseñanza universitaria. ¿Cuáles serían las características o condiciones por las que un maestro pudiera desaparecer su función o lo que hace en los próximos años? Yo daré mi opinión en breve, pero quisiera que comenzaras tú. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que como hemos platicado, el ambiente educativo cambió y no cambió con la IA, comenzó a cambiar desde hace tiempo, porque teníamos un sistema que venía desde la revolución industrial y que tenía como objetivo generar una serie de estudiantes capaces para entrar al mundo laboral controlado, sistematizado, jerárquico y, como diría nuestro gran amigo Bauman, sólido. La intrusión de nuestras nuevas herramientas, empezando por la laptop, es decir, por tener una computadora portátil, empieza a generar diferentes cambios, porque eso hace que, por ejemplo, una biblioteca que era rígida, ya no tengas que acudir a ella, tienes un lugar donde puedes construir y consultar muchísima información. Eso es un cambio primero. Un cambio segundo es esta World Wide Web, que ya permite la interacción constante y que nos ofrece una copia del mundo, como hemos dicho. Esa copia del mundo hace que no haya que la generación de información del mundo completo se duplique y se triplique de una forma exponencial. Entonces, el profesor, como habíamos dicho, generalmente era un transmisor de información erudita que solo la manejaban unos cuantos y él era el que procesaba, traducía y aterrizaba esa información para bajarla a los alumnos. Cuando el profesor ya no tiene esa necesidad porque la información es directa, tú puedes acceder a ella directamente, su papel ha cambiado. No quiere decir que no siga siendo una brújula en este proceso, pero las coordenadas son distintas, porque lo que tiene que hacer es ayudar al alumno a ser crítico, a saber de todo ese marasmo de información que es sutil, para qué es sutil, y entonces acompañarlo en esta travesía. Vivimos además en el mundo del espectáculo, donde tenemos una cantidad de estímulos constantes que hacen que tengamos siempre o estemos buscando cierta excitación, por llamarla de alguna manera, para sentirnos atraídos por lo que miramos, por lo que escuchamos. Y entonces el profesor se tiene que convertir en una figura seductora
Muchos me dirán, es que eso es el acabose de la figura del profesor antiguo o tradicional. Pues sí, claro que lo es, porque el mundo cambió y podemos criticar al mundo, pero el mundo cambia y seguirá cambiando. Eso es inamovible. Por eso el maestro que solía hacer, como dice arriba de mi cabeza, clases magistrales, que era, claro, era todo un gusto escucharlo, pero por un rato lo puedes escuchar a un conferencista, pero el profesor tiene que poner el alumno en el centro y entonces revivimos algo que estuvo muy de moda en el Renacimiento, que sería el lugar de los hubs, de las botiglias, como me enseñó mi prima Mónica, que son estas botiglias antiguas del Renacimiento, donde había los maestros como Leonardo, como todos estos grandes pintores o grandes escultores, que iban dando la vuelta entre los artistas para ayudarlos a encontrar su propia voz, su propia manera de esculpir, de pintar, demás. Entonces, el salón de clases deja de ser un auditorio cerrado con un profesor en un estante dispuesto a dictar una conferencia. Y entonces el discurso se pone al nivel de todos y todos lo vamos tejiendo. Por eso la interacción cobra muchísimo mayor sentido. Y en ese sentido, y para terminar y darte la palabra, porque ya me extendí mucho, el salón deja de tener 4 paredes por tener 5, que es la quinta pared, que es el mundo del Internet, el mundo de la inteligencia artificial. Muy bien, pero a ver, tú hablas de cambios que se dieron desde hace años con la introducción de la computadora portátil sobre todo, Uh-huh. y que claro, trajo muchos cambios al menos en las universidades. Incluso yo recuerdo aquella época porque fui de los que me tocó ese cambio, que llegaban los alumnos con su microcomputadora o mini computadora, ya ahora hasta se usan menos, y no les permitíamos que la abrieran en clase porque si la abrían, pues iban a ir por cualquier otro sitio interesante y menos el que tenía que ver con nuestra clase y lo que tenían que hacer en la computadora, porque fue cuando empezamos a utilizar ya plataformas en los cursos, plataformas pues de ordenamiento de los cursos. No, no podemos decir que eran las plataformas pues para dar el curso, nos apoyaban para los cursos, ahí poníamos listas, calificaciones, materiales que iban a leer o que iban a ver transmitidos en la pantalla. Y pues la verdad es que no, ahí no vimos ninguna amenaza para los profesores. Incluso hay un antecedente que sería el uso del PowerPoint y ya proyectar estas láminas en el salón de clase, que antes pues no, uno usaba el pizarrón y en el mejor de los casos teníamos un proyector de transparencias, ¿no? Que poníamos ahí la transparencia pues con letras bonitas o a veces hasta fotos. Pero ahí seguía siendo el profesor pues el centro de la atención, ¿no? O de la desatención también. Y también en esa época, esto vino a ser una herramienta que luego evolucionó con otras plataformas o programas que tuvimos y creo que ahora están, al menos en la universidad que yo trabajé, están usando eh, este Canvas, ¿no? Creo que es el que están usando, que tiene más versatilidad, en fin. Pero el profesor sigue siendo ahí el centro de atención y de manejo del grupo. Y yo creo que los profesores, el principal riesgo que tienen y con el que van a ser desplazados y eliminados, así auténticamente eliminados, porque no, ahora sí no les va a quedar de otra. La inteligencia artificial es más inteligente que todos nosotros, a pesar de que, "Ah, ¿cómo crees?". No, sí es más inteligente y estoy seguro, y el que no crea que es más inteligente, pues su propia desinteligencia, necedad, lo sacará de la jugada. Entonces, aquí
necesitamos algo que no se daba ya desde esa época que había resistencia, que es al cambio, a Claro. la actualización. Ese ha Mm, sido el ay, principal problema con cada una de las propuestas que se han hecho o que se han ejecutado para modernizar la educación universitaria. La claro. resistencia al cambio. Claro, y ahí quiero meter un elemento que ha sido también importantísimo y que no es solamente el avance tecnológico. Así que podemos pensar que si a lo mejor los que nos tocó ser niños en los setentas, ¿no? La gran misión humana era viajar al espacio. Y durante los 2000 y en adelante, la gran misión ha sido descifrar el cerebro. Entonces hay grandes esfuerzos en el terreno de la neurociencia, lo que nos ha llevado a entender que los seres humanos no aprendemos ni al mismo nivel, que es al mismo nivel, es decir, tenemos niveles de aprendizaje distintos. Hay quienes aprenden más rápido ciertas cosas, otras menos, etcétera. Entonces, la educación anterior tendía a la homogenización de la información. Todos teníamos que aprender igual. Yo te cuento que como maestra tuve eventos traumáticos, como haber llegado a una escuela súper tradicional donde una supervisor me espiaba y me decía que no podía avanzar en la pregunta del libro si todos mis alumnos no avanzaban al mismo tiempo. Entonces, aquellos que eran más rápidos para esa materia en concreto, terminaban muy rápido y se aburrían. Los que eran muy lentos no podían avanzar y una sola profesora, que ese es el problema. Aquí el problema de la obsolescencia no es nada más si el profesor es obsoleto o no, es que tenemos un sistema educativo obsoleto que no entiende, que bueno, poco a poco ha ido entendiendo que las mentes humanas aprenden a diferentes niveles y por tanto el acompañamiento personalizado se precisa. La inteligencia artificial puede tener ese acompañamiento porque además tiene su atención centrada en su usuario. Todo el tiempo puedes, y eso no te lo puede dar ni tu mamá, ni tu papá, porque todos tenemos una vida que vivir. Pero ¿cómo combinamos eso con esta parte humana que no tienen las máquinas? Las máquinas no son conscientes y no son sintientes. Y de pronto nosotros sabemos también que en la educación puedo yo seguir tu paso, puedo hacer muchas cosas desde la didáctica, pero de pronto una palmada afectiva, la mirada de aceptación, de cariño de un docente, de un padre, de una figura que tiene valor en tu vida, puede detonar una lluvia de dopamina que hace que te sientas muy contento. Y así es como todos hemos labrado mucho la historia de nuestra vida, a través del regocijo que tenemos cuando vemos que una persona que admiramos palomea nuestra vida, palomea nuestras actitudes. Y eso es necesario. Ahí es donde viene lo afectivo. Bueno, la inteligencia artificial también nos habla con mucho cariño. Y aquí yo, entonces, pues, el maestro no se puede convertir en un, ¿qué te diré? En un dechado de sentimientos y afecto que nada más se dedique a abrazar al alumno, diríamos, ¿no? No. Y yo pongo un ejemplo, a ver, si yo estuviera estudiando, vamos a decir, historia, ¿no? Y entonces estuviera en una clase de historia de México. Y, y pues viendo que el maestro es un poco lento, no saben mucho, hemos tenido personajes en este país que desvían mucho los datos de la historia, esta historia oficial, con héroes, pues inventados o narrados con ciertas tendencias. Yo podría, frente a este maestro que inventa más de lo que sabe, podría tomar mi programa de inteligencia artificial y decirle, oye, nárrame este pasaje de la historia de México, nárramelo con textos resumidos y No, con algunos videos y me lo puede te puede hacer algo mejor, te proporcionar, puede ¿no? hacer algo mejor. Tú le puedes decir a la inteligencia artificial, quiero que seas Miguel Hidalgo y que me contestes como me contestaría el padre de la patria y te voy a hacer una entrevista y quiero que me cuentes tu Fíjate, historia. ¿no? Y no solamente te la va a contar tratando de recabar todo lo que sabe de Hidalgo, sino que él incluso podrías, como profesor, crear una imagen de Miguel Hidalgo Que te que te contestara. contestara, un avatar que te contestara. Entonces, eso es algo, es llegar a un mundo
es un poco de llegar al mundo Disney, es decir, es poder ser un profesor que puede generar, y aquí volvemos a la idea No, que pero te aquí decía. ya eliminé al profesor porque tengo a Ah, la, bueno, lo que pasa, contestándome claro, a la IA, yo le estoy preguntando. claro, pero ya sabemos que de pronto alucina, que de pronto no puede saber exactamente de dónde está tomando la información, porque puede tomarla de pronto de páginas también equivocadas, y entonces podría desviar al joven hacia, o al niño, a quien la use, hacia información que no es correcta, que no está, como llamamos también en educación y en arte, curada por un profesor. Por eso es importante la mediación de este profesor. Y el profesor puede saber en tiempo real qué pasa en la vida del niño. La inteligencia artificial trabaja por patrones. Puede saber, como lo dice Harari, que es muy interesante, dice, yo creo que la inteligencia artificial, si hubiera existido cuando yo era niño, hubiera sabido que yo era homosexual antes que yo mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no ve de uno mismo. Pero hay cuestiones ambientales, hay cuestiones que pueden suceder de momento que la inteligencia no puede leer porque no tiene el correlato en el espacio. Y yo como humano sí puedo ver que tienes una cara de gran tristeza, que de pronto siento que tienes calor y eso está influyendo en tu información. Es decir, nosotros tenemos Responder emocionalmente. una respuesta que es una respuesta al momento y a través de todos los sentidos que la inteligencia artificial no tiene. Ahora, otra cosa que sí me parece importante, el profesor que usa hoy inteligencia artificial, pero la usa mal, puede ser el peor profesor del mundo. ¿Por qué? Porque no se trata de sola. Por eso nosotros en este programa, en vez de estar dando solo aplicaciones, que siento yo que eso lo hacen muchas personas y que podemos o en algún momento hablar de aplicaciones y enseñar a usarlas, lo primero que queremos hacer es hacerlos conscientes de que un mal profesor es un mal profesor con IA, es un mal profesor con la inteligencia artificial, porque el primer ejercicio que tiene que hacer es saber para qué educa y a quién educa. Entonces, el mal profesor nunca puede corregirse. Desde luego que siempre, como el humano, siempre puede corregirse, pero no hay una aplicación mágica que corrija al No, no, profesor. claro. Y también aquí habría que hacer una disección entre el problema que tiene el profesor per se y el problema que tiene el sistema. Y el sistema educativo adolece de muchos problemas porque sistemáticamente no ha querido corregirse en muchas instituciones. Yo no me voy a meter de manera personal, pero ¿qué hace un profesor que a lo mejor tiene mucho de todo esto, pero en la institución donde da clases le prohíben usar la inteligencia artificial? Se la tienen prohibida. En donde está, le dicen que no les importa que tenga una buena relación con el alumno, lo que quieren es que los tenga callados y sentados. Entonces, ahí, ¿quién es el error? El error lo está teniendo la inteligencia, digo, el profesor, o es un error también del sistema, de un Claro, bueno. profesor que vive en un sistema y que tiene que... Ok, bueno, no olvidemos que el sistema educativo incluye al Estado, ¿sí? Que es el que de alguna manera norma en ciertos niveles, y bueno, en casi todos los niveles, lo que se debe aprender y casi cómo se debe aprender en algunos casos. También participan las autoridades de la escuela, porque aunque haya una norma del Estado, pues bueno, cada escuela la puede interpretar mejor o peor. De ahí que tenemos escuelas públicas donde todos los padres de familia quieren llevar a sus hijos porque tienen una muy buena reputación, hacen bien las cosas, seleccionan a los maestros de una forma muy profesional, etcétera. Y luego tenemos a los padres de familia que tanto participan en la formación de sus hijos, etcétera. Luego tenemos a los maestros Claro. y tenemos, como nuevamente hemos dicho, en la base de la importancia de la educación, tenemos a el alumno. Mira, Mónica Ahora, nos está diciendo, el sistema educativo es un problema enorme, al menos acá donde vivo yo, en todos lados del sí, mundo, porque el sistema educativo muchas veces avanza lentamente, es demasiado cauto y tiene un problema que es la burocracia, en la que no podemos, pues, ahorita entretenernos mucho, porque no podemos perdernos del objetivo. Pero a mí me encanta que Mónica, y hago el que está en comentario, Italia. está en Italia, esté con nosotros, porque yo he construido mucho de mi modelo educativo pensando en lo que ella me ha enseñado de arte terapia. ¿Por qué? Porque para eso
pienso que hay algo que la inteligencia no puede hacer, que son el pensar con las manos, el pensar con el cuerpo, porque nosotros pensamos con todas las partes de nuestro cuerpo. Digo, no en balde, mucho de nuestras neuronas y demás tienen conexión con lo que sentimos en el estómago. Entonces, hay muchas partes, es decir, el profesor de hoy tiene que ser un arte terapeuta en el sentido de que tiene que bajar y subir de lo que unos teóricos han llamado, y yo recupero, la escalera de abstracción. La mente trabaja entendiendo conceptos muy complejos hasta arriba, y luego hay que bajarla para que concretice. Y la concretización es necesaria y esa no la puede hacer la inteligencia artificial. De manera que nada más para concluir, si yo quiero que mis alumnos entiendan algo muy complejo, primero a lo mejor acudimos a la teoría, a la IA, pero ¿qué tal si les hago hacer un objeto físico, un arte objeto que concretiza eso? Lo vuelve memorable, lo vuelve suyo y lo vuelve humano. Ok, pero te me estás yendo un poquito más adelante. Entonces yo estaba con lo del maestro dentro del sistema, el alumno. Entonces, en el sistema yo tengo alcances y límites, ¿no? Porque me establece lo que es obligatorio aprender o saber para poder recibir un título pensando en la formación universitaria. Y entonces yo tengo un maestro, vamos, yo estoy estudiando ingeniería, tengo un maestro de alguna de las especialidades que me dan de matemáticas, ¿no? Tal vez tenga que ver con variables, y, qué sé yo, ¿no? Algunas fórmulas o aplicaciones de estas fórmulas en la realidad. Yo puedo tomar a la inteligencia artificial y decirme, búscame información sobre esto de tal maestro que es el mejor del mundo en su clase, si está grabada, y la puedo tomar y la puedo repetir 1000 veces, ¿sí? Y puedo una y otra vez hasta que me la aprenda, ¿sí? Y no necesito entonces al maestro, porque tengo, la inteligencia artificial me proporcionó al mejor maestro, cómo resolver las fórmulas, etcétera, y lo puedo ver tantas veces como yo quiera. Quiere decir que si yo soy un maestro, que voy a mi clase, que era lo que me pasaba mucho cuando daba este curso a los maestros, que se llamaba de microenseñanza, para ver cómo estaban sus habilidades de maestros, y se tomaba en la escuela que yo trabajaba, en la universidad, para ver cómo andaban, ¿no? Habilidades comunicativas, en manejo de grupo, etcétera, etcétera. Y bueno, había maestros que incluso a la hora de darles la retroalimentación por parte mía y por parte de los demás maestros que estaban tomando el curso, se resistían al cambio. No, es que yo tengo que poner en el pizarrón cómo se resuelve y se despeja esta fórmula. Y se volteaban además de espaldas y empezaban a escribir y a hablar al pizarrón. Todos les decíamos, oiga, maestro, pues no, es que eso no está bien. No, no, es que así me ha funcionado todos los años. Bueno, ese tipo de maestro es un maestro que va a desaparecer. ¿Para qué quiero ese maestro que ni siquiera me ve? Desde luego, pero entonces habría que pensar qué es lo que genera maestros así. Un sistema que les aplaude. ¿Por qué? ¿Pero Porque, hasta cuándo? por eso, bueno, ya ese profesor incluso ya, yo supongo que en muchas instituciones ya ni siquiera existe. Ahora la nueva barrera es romper el miedo al uso de la inteligencia artificial, pero por eso digo que hay que ver qué es lo que motiva al maestro a ser así. El miedo, primero el miedo, es muy importante. La gente tenemos miedo al cambio. ¿Por qué? Porque hasta neuronalmente los cambios duelen en el cuerpo, duelen en la cabeza. A los seres humanos no nos gusta que nos cambien cuando sentimos que ya estamos en control. Y una de las grandes cosas que tiene que entender un ser humano que ha nacido en el 2000 y en adelante y que viven en el año 2000 es que no se deja de aprender nunca, que todo el tiempo estamos en cambio. ¿Y tú crees que todos los maestros piensan así? Déjame explicarme, ¿no? Claro que no, pero ¿qué es lo que hace que no sean resilientes y que no entiendan que es necesario pasar por esos duelos que hacen que uno entienda que el mundo ha cambiado?
la resistencia no los conduce a nada, los hace obsoletos, trastoca una forma en la que fuimos fuertemente educados, donde el profesor es la autoridad y es el que manda y no puede ser retado porque es el que sabe más y hoy eso es falso. El profesor no es necesariamente el que más sabe, es el que más experiencia de vida tiene y eso es lo valioso. A veces, ¿eh? Bueno, ok, por eso, todo eso es relativo, pero me parece que es importante ir pensando primero que hay que perder el miedo, que el hombre no deja de aprender nunca, nunca, no deja de aprender, es decir, nunca llega, un hombre se puede seguir aprendiendo hasta en la vejez más avanzada y eso nos hace unos seres muy especiales y que también me gusta mucho pensar en la idea de que somos como pequeñas neuronas y tenemos una necesidad de estar conectadas, pero también tenemos una especie de agenda personal individual. Este maestro que tú dices es un maestro que estaba educado a pensar en serie, en el alumno en serie. Hoy el alumno no puede ser pensado como un ser humano en serie porque volvamos a esta frase que es muy dicha, pero es muy cierta. ¿A qué se van a dedicar mañana? No lo sabemos. Entonces, lo más importante que estamos enseñando es justamente ese error que está señalando en el profesor, a ser adaptables, a ser flexibles y a sentir para bien o para mal, que nunca llegas, que siempre hay que seguir aprendiendo. Eso tiene su parte, desde luego, dolorosa y complicada, pero también muy idílica. Una mente que sigue pensando, que sigue aprendiendo, es una mente que se mantiene joven, digamos. Bueno, aquí yo tengo otra. Cuando llegaron los videos al salón de clases, ¿no? Y las proyecciones acá con la computadora, entonces de pronto muchos maestros agarramos y no, pues Todos son videos. sí, esta clase mejor la pongo en video porque es una película o es un documental que expresa muy bien lo que yo quería decir, ¿no? Y ahí tienes al alumno sentado viendo en el tiempo de clase, en el tiempo de interacción, un video que podía haber visto en su casa, un video que podía haber visto Ahora en está en su cualquier otro teléfono, en su lugar. Sí, coche, sí. exacto, ¿no? ¿De qué sirve entonces un maestro ahí que llega a dar clases con un video, ¿no? Exacto. O que no genera mayor interacción que, bueno, vean el video y háganme una ficha de lo que vieron, ¿no? Bueno, ese maestro, ¿para qué sirve? Bueno, volvemos entonces a lo que estaba yo, ahora sí lo que me adelanté y que está basado muy bien, me lo recordabas el otro día en ese famoso cono de Dale. ¿Cómo es que el cerebro aprende? Yo hablaba de esta escalera de la abstracción porque todo profesor o todo orador cuando habla, cuando explica, tiene que, una vez que introduce un concepto complejo, tiene que bajar hacia algo muy simple para que la mente lo comprenda. Pero este cono de Dale, que tú me has mencionado muchas veces y que sigue muy vigente, incluso ahora hay reinterpretaciones del cono de Dale con el uso de inteligencia artificial, que lo podríamos abordar en otro programa, es de qué manera es que una mente aprende. ¿Me puedes ayudar a recordarlo? Sí, bueno, es una teoría ya que tiene tiempo y que eh, tal vez se dejó de ver por algunas razones, pero tiene mucha lógica. Es un cono, ¿sí? Y como todo cono, pues la base es mayor que la punta, ¿verdad? El cono en su base nos pone lo que serían los principales motivadores del aprendizaje. El aprendizaje se da de manera muy fuerte de acuerdo a esta lógica con la experiencia directa. Nuestra experiencia directa, el contacto directo con la realidad nos genera un mayor aprendizaje que el que es muy abstracto, que está en la punta del cono de Dale. Hay una serie de puntos de aprendizaje que se van haciendo más angostos conforme suben. Digamos, la experiencia directa es el que está en la base, pero hay otras 3 o 4 categorías que están en esto, que sería el aprendizaje más directo. Como decía, por ejemplo, representaciones teatrales, ¿no? Que estaría todavía en esta base porque tenemos un contacto con los actores, con la obra, con la trama, etcétera.
y es directa. Después vendrían los recursos audiovisuales, ¿no? Que también nos dan una experiencia de alguna forma más cercana, nos ponen en contacto a través de, o de manera vicarial, tal vez con un país, tal vez con una serie de conocimientos que se explican de manera en movimiento, con video o qué sé yo. Y en la parte de hasta arriba está lo más abstracto, que serían las lecturas, por ejemplo, ¿sí? Una lectura para tener la comprensión de una teoría que tengo que aprender en una lectura, pues tengo que conocer los conceptos, tengo que conocer las fórmulas, todo es abstracto, Claro, no tiene claro, una conexión directa con la realidad, ¿no? sí. Vamos a pensar en una fórmula matemática, A más B, ¿no? ¿Qué es A y qué es B? Pues es una total abstracción Pero subjetiva de una realidad, ¿no? para explicarlo muy simple y concretizarlo en verbos, yo recuerdo que el cono de Day nos dice que leer te ayuda un porcentaje de aprendizaje, pero es poco. Escuchar y ver al mismo tiempo te ayuda más, pero el que enseña es el que más aprende. Bueno, esas son ya las Sí, combinaciones entre los exacto, pero niveles. en el momento en que una persona es el que tiene a cargo suyo la explicación de un fenómeno, es el que más aprende. De manera que el profesor, el profesor tradicional, aprendía mucho él, pero no aprendían mucho sus alumnos porque no hay nada que te enseñe más que hacer. Es decir, es en el hacer, en el preparar un documental, en el preparar una Una exposición. disección a un conejo. Sí, sí, Ahí está. la práctica es lo que más te En el enseña. laboratorio, recuérdenlo, ¿no? No, es que el estómago y el corazón, ¿no? Pues sí, pero vamos a abrir un conejo para que... Y lo ves, y eso no se te olvida, La ¿no? experiencia directa. En ese sentido es que lo humano también sigue teniendo una gran potencia en lo que hacemos. Pero volvamos al cerebro. El cerebro aprende a través de estímulos varios. Entonces, si mi profesor me pone puros videos, Sí, mal tal por el vez el profesor. primero impacta, pero ya Si el mi quinto, profesor todo el tiempo me pone a trabajar con inteligencia artificial, mal por el profesor. Si el profesor usa una herramienta magnífica, muy divertida como Sonuas, ponerme a hacer canciones, pero todas las clases me pone a hacer canciones, mal por el sí, profesor. acabo harto del cancionero musical, ¿no? Exacto, lo que tengo que hacer es una combinación virtuosa entre como decíamos aquella vez, lo que nosotros prometemos como humanos es la experiencia. Mi educación tiene que volver experiencial, desde la disección del conejo hasta Bueno, creación. experiencial y también abstracto, o sea, esta Esta combinación combinación. de lectura con... Y el asistente virtual me ayuda mucho, y ahí quiero compartir, me ayuda mucho a esto que decíamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño test, así lo voy a probar como test de el maestro tradicional. ¿Cuál es el maestro tradicional? Y ahorita va porque vamos desfasados, sí. El maestro tradicional, podríamos resumirlo en 10 de estas Si no lo preguntas. puedes completar la pantalla para que se Sí, vea sí puedo. todo. Déjame entonces Porque se completarla. ve muy pequeña la letra, una disculpa. A ver, Vamos a... entonces lo vamos a poner así en presentación y Ok, vamos para ahorita lo acá. van a ver ustedes. Sí. Ven, mi director me regaña porque tiene razón. Bueno, entonces, si hacemos un pequeño test, y yo les emplazo a que nos ayuden a ser autocríticos, ¿no? Vamos a ponernos por acá donde no tapemos. Un maestro, si hacemos este test, es leer diapositivas en clase como si fueras la Biblia del saber, que tendrías que decir sí o no. Tú, Héctor, la número 2, y así nos Bueno, vamos. esto nos va a dar tres tipos de maestros. Bueno, El que es el replicante, el que está en una pausa crítica y el que está expandido, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacernos 10 preguntas y vamos a contestar sí o no para ver en cuál de estas tres categorías estamos, ¿no? La segunda o la primera la volvemos a leer, ¿no? Leer diapositivas en clase como si fuera la Biblia del saber. Entonces ahí ponemos sí o no. Después, tu clase podría ser grabada una vez y repetida cada semestre sin perder nada esencial.
Y cómo había profesores una época que hacían como si fuera guión de teatral, Héctor, ¿te acuerdas? Y entonces nada más replicaban lo mismo, sin tener la sensibilidad de que los grupos cambian, crecen, están expuestos a otros estímulos. Claro. Bueno, 3, corriges mecánicamente sin retroalimentación, eso es problema de la IA. Sucede. Que complete con el proceso personal del alumno. Chequen, y me gusta que haya aparecido ese error, porque esta gráfica la hizo la IA, todavía no escribe bien. Entonces, fíjense cómo pues, sigue cometiendo errores. Ahí mi error debí haber revisado. Ahora, ¿para qué me sirve la IA? Muchísimo. La IA me puede ayudar a hacer esas correcciones mecánicas, gramática, ortografía, pero yo tengo que echar la última mirada y poner un comentario de verdad personal. Ok, la número 4 dice, jamás usas ejemplos actuales, memes, TikToks, inteligencia artificial o cultura pop en tus clases. 5, piensas que la creatividad y la emoción son accesorios, no fundamentos del aprendizaje. Ajá. Número 6, ¿te sientes incómodo si un alumno sabe más que tú? Herramienta o concepto, de una herramienta o un concepto. 7, temes que los alumnos usen IA porque hacen trampa en lugar de explorar cómo piensan con ella. Ajá. Número 8, ¿nunca invitas a tus estudiantes a hacer proyectos con impacto real fuera del aula? Sientes que enseñar es transmitir conocimiento y no activar pensamiento. Esa fue la número 9 y la última, número 10. ¿Te cuesta decir no sé frente a una pregunta difícil? Entonces ahí tienen, ¿cuántas sacaron sí, cuántas sacaron no? ¿Nos puedes decir claro. cuántas buenas tiene un maestro expandido? Un maestro expandido tiene menos, es decir, ha dicho que no a 8 o más. Un maestro en pausa crítica ha dicho que sí, ¿no? ¿No es al revés la más baja, maestro replicante? Por eso, maestro replicante, bueno, lo digo al revés. El maestro replicante ha respondido que sí a 8 o más de estas preguntas. Un maestro en pausa crítica ha dicho que sí a 6 de estas preguntas. Y un maestro expandido solo ha dicho que sí a 2. Yo creo que es al revés, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves tú? El replicante saca 2. Por eso. El que está es que o sea, ha dicho que sí a las preguntas. Y yo digo, leer diapositivas en clase como si fueras la Biblia del saber, sí, una. Tu clase podría ser grabada una y otra vez, sí. 8, ok. Sí, he dicho Estoy que entendiendo sí. al revés yo. Sí, sí, el maestro replicante es uno que de estas preguntas ha podido responder que sí a 8 o más. El maestro en pausa crítica ha respondido solamente a 6 que sí, pero las demás que no, entonces está en pausa crítica, digamos, va en camino. Y un maestro expandido es aquel que solamente respondió a 2 o menos. Sí me queda claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, hacemos ahí el análisis, el test. Vamos a ver qué tan... Y nada más para concluir, porque no quisiera que esto se volviera el baile de las diapositivas, hicimos este experimento que es preguntar qué es lo que, perdón, qué es lo que la IA no puede hacer y qué es lo que solo hace en lo que sí la IA es competente y aquello en lo que no. Entonces, cognición compleja permite subir y bajar por el cono de Dale o por la escalera de la abstracción de lo concreto a lo simbólico. Sí, si el usuario guía de manera ideal la metacognición, puede la IA ser fenomenal. La pregunta aquí es qué tan hábil es un alumno para guiar ese proceso. Yo aquí sigo pensando que el profesor tiene que ser el diseñador de esa experiencia. 2, interdisciplinariedad. Facilita el cruce entre saberes, ciencia, arte y filosofía mejor que tú o yo, o mejor que cualquier monstruo. ¿Por qué? Porque tiene una base de datos que no tiene ningún cerebro humano. Después, ética y responsabilidad. Promueve reflexiones éticas o simplemente responde sin criterio moral. Necesita fuerza, no tiene criterios morales. No tiene mayor
ética, digamos. No la tiene. Está condicionado a tener cierta ética, pero por reglamento, pero como no es un ente consciente, no puede regular ese proceso. Creatividad lúdica. Estimula la imaginación y el juego, la exploración, sí, especialmente si se usa en un modo generativo, es decir, buscando que haya historias, arte, etc. Insisto también en ello, creo que la mediación humana lo hace ser aún mejor y viceversa. Un ente creativo que usa inteligencia artificial puede ser incluso más creativo. Esto tiene que ver con niveles de autoexigencia. Si me conformo con lo que me da, pues me quedo mediocre. Pero si la uso para potenciar más lo que yo ya hago, podemos ser potentísimas juntas. Otra vez, conocimiento generativo, ¿verdad? Sí, reflexividad temporal ayuda a pensar en el tiempo profundo, en la memoria, en la cultura, Héctor, en algo que tú estabas diciendo hace rato. ¿Por qué los maestros de otra época podemos seguir siendo vigentes? Porque nosotros somos el eslabón entre el pasado y el futuro, porque nosotros somos los portadores de eso que llamamos tradición. Y eso le da rumbo al ser humano. El ser humano no puede vivir sin un pasado, sin un saber de dónde viene. Y todo eso es básico que lo haga un ser humano, que les pueda, es decir, nada más baste pensar el orgullo que nos da cuando está bien aspectado, digamos, saber que uno es mexicano o italiano y que uno es producto de una historia y que los abuelos venían de algún lugar. Toda esa parte narrativa, simbólica, identitaria es nuestra y solo la transmitimos bien nosotros. Formación de identidad. Apoya la construcción narrativa de identidades. Aquí me saca ya por default a uno de mis autores favoritos, que es Boris Cyrulnik. Es decir, sí, claro que nos ayuda a formar nuestra identidad porque acompaña la narrativa personal si se estructura bien el diálogo y vuelvo a insistir con la asistencia, siempre creo yo, de una persona que ya tenga la madurez para saber exactamente cómo puedo hacer para que esa información ayude a mejorar mi identidad, mi forma de ser. Conciencia sistémica permite ver los vínculos entre partes, contexto y escalas. Esta visión de un polímata, de una persona que puede leer todo lo que hay en el nivel político, económico, social. Sí, ¿por qué? Porque tiene cruces de información que la mente humana le es difícil de hacer. Puede ser excelente si se entrena con prompts sistémicos. 10. Humanismo tecnológico. Nos ayuda a reconocernos humanos a través de la tecnología y no a pesar de ella. Sí, es un espejo que bien usado nos habla de nuestros propios procesos, nos ayuda a saber cómo nosotros mismos pensamos. Pero para eso hay que ser sumamente autocríticos, éticos y conscientes de nuestro propio proceso. Ahí era 9. Bueno, el, eh, el maestro William Carver nos mandó un comentario, una historia que es interesante durante la semana, que es un diálogo entre Elon Musk y Kenny Reeves, ¿no? Diciendo, pues Kenny Reeves, que pitos toca en la inteligencia artificial. Pero así fue, nos mandó esta historia. Como sabemos, Elon Musk es de estos empresarios que tiene más interés en toda esta tecnología. Y él defendía a capa y espada a la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿No? Que podía sustituir prácticamente todo, incluidos los maestros, ¿no? Sobre todo estos maestros que se niegan a asimilar todos estos cambios, actualizarse, a utilizarlos y a utilizarlos de una manera estratégica dentro de una planeación didáctica hecha pues cada vez mejor. Y el Kenny Reeves, este actor de Matrix, ¿verdad? Muy popular, le decía que no, ¿no? Que habría cosas que no es capaz de sustituir la inteligencia artificial y defendía la creatividad humana, ¿no? Estas condiciones que son muy propias de la creatividad humana, porque también aquel decía, no, pues la inteligencia artificial es muy creativa, ¿no? Y bueno, tal vez simula. Yo creo la creatividad y me uno a la opinión de Kenny Reeves,
donde hay un límite, digamos, para la propia inteligencia artificial en términos de efectividad, y esto tendría que aprovecharlo el maestro, este maestro expandido, ¿sí? Este maestro que es capaz de utilizar sin miedo todas estas herramientas. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, yo siempre he defendido que la inteligencia artificial no tiene hormonas, no hay hormonas. Nosotros todavía no comprendemos, de hecho, todo este metabolismo y todos estos cambios y todos estos estados de ánimo que generamos los seres humanos y que los generamos principalmente en la actividad creativa. Y en eso creo que no es superable. Yo creo que estos múltiples sentimientos que nos llevan a la producción de cualquier cantidad de cosas, sean productivas o sean artísticas o no productivas necesariamente, no las vamos a ver nunca con esta herramienta o esta máquina que puede ser capaz de imitar sentimientos, puede ser capaz de tener conciencia incluso, pero tú me lo has dicho muchas veces, no la tiene, no la tiene, solo la replica, la que ha sido programada dentro de él. Y pues nosotros ahí tenemos una gran potencial expandido para ser creativos y para aplicar esa creatividad a el aprendizaje. Y fíjense, no uso la palabra enseñanza, porque la palabra enseñanza, si no está acompañada o no va detrás del aprendizaje, teniendo como base el aprendizaje, pues no tiene sentido, porque yo puedo querer enseñar, sí, pues a lo mejor no tiene ningún potencial de aprender. Ujú. Yo quería hacer solo un paréntesis, por ahí nos reportan que de pronto se nos congela la imagen. Lamentablemente los anchos los anchos, De el van. ancho de banda y estas cosas oscuras todavía para mí, hacen que de repente nuestra señal no salga regular, pero eso no exime que esto está siendo grabado y se aloja luego en nuestro canal de YouTube para que se pueda ver más continuo y no vean estos cortes horrorosos, Y ¿no? junto con las láminas que estamos aquí Ajá. Y presentando, sí. sí, perdón, no sé si tú todavía no habías No, está terminado. bien. Yo quería, digamos, ir comenzando en este viaje en el que estamos siendo acompañados por ustedes, queriendo descifrar y entender, no vendiendo fórmulas mágicas de te voy a No enseñar las hay. 5 aplicaciones básicas para volverte millonario en 5 minutos. No No, las hay. yo creo que aquí lo más importante es que como humanidad abramos canales de discurso, de conocimiento, de acompañamiento para saber en qué vamos y cómo hacemos que nuestros sistemas educativos, nuestros adorados docentes llenos de conocimiento pierdan el miedo y puedan ser ese eslabón lúcido que conecte entre épocas y que dejemos siempre en el futuro un rayo de esperanza de que podemos ser si bien nunca seremos una sociedad perfecta, pero una sociedad que busca y que busca ser cada vez más inteligente y más compasiva. Entonces, yo en ese sentido sí quería dejar una tarea por primera vez. Bueno, sí, ok, ok. Y yo quería nada más una sugerencia antes de que dejes la tarea, porque ya se está acabando. Empecemos de a poquito, ¿sí? Como maestros, empecemos de a poquito. En nuestro curso incluyamos los que no lo hemos hecho una primer tarea, a ver qué resulta, ¿no? Es exactamente lo que iba a hacer, porque uno tiene que hacer con uno mismo lo que pide al grupo, ¿no? Entonces, mi primera petición a ustedes es que además nos cuenten quiénes son como maestros, cuál es el personaje. Todos sabemos que todos somos seres muy ricos, llenos de diferentes facetas. No soy la misma siendo madre que la esposa de este señor, que la prima de la señorita, de la mujer, de la mamá Mónica, arte terapeuta o de mi tío Miguel. Cada uno tenemos una faceta en nuestra personalidad y todos tenemos un personaje que es el que sale a clases. ¿Quién es ese personaje? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué defiende? ¿Qué quiere dejar en el alumno? Cuéntanos de manera muy breve, ¿quién eres? Primero te emplazo a que te lo digas a ti mismo con tus medios y después a que le pidas a tu meta, que lo tienes en tu teléfono o en tu Instagram y que es WhatsApp. fácil de usar, que le digas tú quién eres y que te ayude a configurar una pequeña historia
de quién eres. ¿Para qué? Pues para que empecemos a jugar con la creatividad de pensarnos y apelando desde lo moderno hasta lo antiguo con la primera de las frases que venían en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. ¿Quién eres tú al dar clases? Ahora, yo lo que sugería es, ok, esto lo pueden hacer para tener una actividad con la inteligencia artificial hacia sí mismos, pero piensen en una que puedan aplicar dentro de su clase, ¿sí? Que crean que genera conocimiento, que genera aprendizaje dentro de la clase que ustedes tengan, tal vez dentro de las actividades que les parecen más repetitivas, etcétera. ¿Cómo puedo hacer una actividad donde participe la inteligencia? Una sola y sencilla. ¿Y por qué no la misma? En mi curso quiero decirle a mis alumnos que me digan quiénes son ellos. Bueno, eso puede Y ser que lo hagan de la primero. misma manera que lo hice yo para como mí profesor. mismo. Exacto, entonces quiero conocerte y como te quiero conocer, quiero que de tu puño y letra me escribas un fragmento, un párrafo de quién eres tú. Y después le pidas a la IA que lo haga canción, que lo haga poema, que lo haga cuento y lo comparamos juntos y lo platicamos y vemos qué pudo hacer por ti, qué te gusta y qué le quitas y qué le pones. Puede ser, a lo mejor eso que yo puse escrito por mí, así en ese párrafo, soy maestro, a mí me gusta la enseñanza desde que era chiquito, así lo planeé, empecé a dar clases, así está pequeña. Y luego, a ver, pídele también que te lo asocie con otros grandes maestros que tienen una biografía parecida. Exacto. ¿Qué personaje de la historia tiene una vida como la mía? Correcto, sí. Y tiene valores parecidos a lo mío? Eso me gusta, que me parece que enriquece más. Y entonces hablamos ahí de la importancia que tiene tener héroes en la historia de los seres Sí, a humanos. lo mejor te dicen, oye, te pareces a, no sé, a Carlomagno, ¿no? Bueno, vuelvo a decir que están todos invitados. Me ha encantado ver a Mónica aquí y creo que tiene Muy que participativa, aportar. además. Y sé que tiene que aportar mucho a este tema. Yo quiero confesar, porque además no me da pena confesarlo, que tengo mucha sabiduría para la inteligencia artificial, pero soy muy mala como influencer y todavía me falla esto de las transmisiones y las cosas y me distraigo y cosas así. Entonces estoy aprendiendo, pero por favor entren con nosotros. En este Zoom podemos invitar a mucha gente valiosa que puede nutrirnos y yo he invitado a Mónica, pero ahorita no le pude dar la red y no sé si quería porque me dejó en vista en WhatsApp. Pero la gente que quiera participar con nosotros, que quiera ser parte de este panel de discusión, que tendré preparada la liga, o si son gente cercana, pues nomás díganos en WhatsApp, oye, el próximo programa yo quiero estar con ustedes, y les damos la liga y nos empezamos juntos una charla que se puede volver cada vez más interesante, porque lo importante aquí no somos nosotros, es el tema, es la discusión, es la manera en que podemos unirnos todos a través de este tema maravilloso que es el futuro de la educación. Sí, por cierto, por ahí nos decía Mónica que lo que desalienta mucho a maestros es que el sistema no cambie. Bueno, pues eso nos desalienta a todos, pero no quiere decir que no podamos nosotros cambiar dentro del salón de clase. Acuérdense que el salón de clase a veces es un espacio en el que gozamos de cierta libertad académica, ¿no? Me imagino que no es igual en todas las escuelas, pero siempre hay ahí un pequeño espacio intersticial en el que nos podemos mover. Y por otro lado, yo quisiera comentar cómo nace este proyecto, porque es justamente eso. Nosotros sabemos de la reticencia que hay en los sistemas educativos, porque los hemos padecido desde que éramos jóvenes y fuimos jóvenes, muy jóvenes. Que no se note. No se note. Entonces, cuando pensábamos, vamos a hacer un programa como esto, ¿y quién nos va a ver? Y decíamos, bueno, ¿qué nos importa quién nos vea? ¿Cuál es nuestro diferencial? Nuestro diferencial es que somos dos maestros veteranos que no están queriendo vender fórmulas mágicas, que están queriendo mostrar que es posible adaptarse al cambio y que representamos a un grupo numeroso de personas, porque cada vez estamos más en las películas, en la vida, las personas de 50 y más, y que tenemos una voz y que tenemos mucho, no mucho que decir, y tenemos mucho que educar todavía. Entonces, este es un espacio para personas que como nosotros quieren encontrar que la educación
es más un diálogo que una imposición. Así es, y que no hay que darse por vencido, ¿no? Siempre hay algo que hacer, aunque tengamos muchas limitaciones. Sabemos que en algunas escuelas incluso está prohibido el uso de la inteligencia artificial, cosa que nos parece una verdadera barbaridad. Así se ha hecho con muchos medios. Nosotros mismos, yo Del pequé, uno hasta acá. sí, pequé muchas veces de prohibir en clase, porque no sabía cómo actuar frente a alumnos que tuvieran abierta su computadora o estuvieran perdidos ahí buscando en la red otra cosa para entretenerse mientras yo los aburría con mis rollos, ¿no? Entonces, eh, siempre hay un espacio, siempre hay una posibilidad. Prueben un poquito. No digamos, no estamos insistiendo en que vayan a completar su clase con esto y todo sea de pronto inteligencia artificial. Nos llegó a pasar con una herramienta que fue en su momento muy útil y muy divertida, que fueron los Lego Educación. De pronto llegó a ser tan emocionante para muchos maestros que todos los querían utilizar en todas las materias, al menos humanísticas, y pues eso llegó también a desalentar el propio uso, pues la motivación dejó de ser fuerte. Entonces, no estamos invitando a que lo usen para todo, pero que sí lo usen y que empiecen a trabajar con cuestiones sencillas y le vayan subiendo al nivel. Van a ver que se pueden lograr cosas increíbles trabajando de manera de aprendizaje generativo, que es el objetivo en el alumno. Van a ver que hay cosas muy interesantes que se pueden lograr. Y Pues creo que ya estamos llegando casi al feliz, final, ¿verdad? sí, feliz Semana Santa, que tengan unos días de descanso prodigiosos. Y bueno, por favor recuerden nuestra tarea, se las voy a poner en YouTube y aquí en Facebook, porque sería interesante saber además quién está educando hoy. No solamente pueden poner su nombre o pueden poner un seudónimo, pero quién es el profesor que está frente al grupo hoy y que padece y que lo orienta y que lo inspira. Sí, no se olviden de comentarnos lo que piensan de lo que decimos. A lo mejor estamos diciendo puras Puede tonterías. ser también. Entonces, nos ayudan mucho sus comentarios, nos enriquecen como siempre. Sugerencias. Claro. Si dicen, ay, pero de pronto nos gustaría que pongas una aplicación y nos digas cómo usar Zuno o cómo usar Canva o cómo usar DID para ser agentes, podemos incluir un tutorial, pero insisto, lo primero que queríamos hacer es no convertirnos en un replicante de cómo usar la aplicación A, cómo usar la aplicación B, sin entender cuál es el cambio educativo que estamos viviendo. Queremos un diálogo, queremos un diálogo. En realidad eso es lo que nos interesa, generar este espacio de diálogo en el hoyo de la educación. Bueno. Pues nos despedimos, que les vaya bien, que tengan unas felices vacaciones. Hasta luego.